Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Quisiera dar las gracias a la Fundación Japón y a estos magníficos profesores que me han acogido en su grupo, siendo yo una persona sin la carrera de historia y que humildemente vengo a exponer datos que he podido recopilar sobre un paisano. Asimismo, quisiera tener unas palabras de solidaridad hacia el pueblo filipino, que hace un mes sufrió una tragedia enorme. Un pueblo al que nos unen muchos vínculos y figuras, como la de Diego Collado, la de Diego de Santa María o la del famoso capitán de los últimos de Valer, Saturnino Martín Cerezo. También dedico este trabajo a una persona que hace un mes nos abandonó y que espero que se pueda sentir orgulloso. Otro extremeño tenaz, trabajador y noble como somos todos los extremeños. Esta persona era mi padre. Voy a comenzar con una introducción de cómo era la situación política religiosa. Las coronas de España y Portugal estaban unidas desde 1580 con Felipe II. Las posesiones de Extremo Oriente estaban repartidas entre ambas coronas, aunque gran parte de ellas pertenecían a la corona portuguesa. Para los viajes a Extremo Oriente, los portugueses los realizaban bordeando África y los españoles por el oeste, vía México, desembarcando en Veracruz y reembarcando posteriormente en Acapulco. Respecto a la parte religiosa, el Papa Gregorio XIII sobre 1580 otorgó la administración de Japón a los jesuitas, los cuales lo consideraron como una parcela en exclusividad, por lo que los mártires de 1597 que no eran jesuitas, para ellos estaban excomulgados. Posteriormente, en 1600, el Papa Clemente VIII, con la aprobación de Felipe III, permitió que el resto de órdenes entraran al Japón a predicar, pero solamente si iban por la vía portuguesa, lo cual planteaba dificultades a los misioneros españoles. Y por último, en 1608, antes de ir Collado a Filipinas, el Papa Pablo V permitió el acceso a Japón a todos los misioneros por cualquier vía. Por otro lado, ingleses y holandeses acusaban de que los religiosos cristianos eran la avanzadilla del rey español para una posterior conquista de Japón. Para los cristianos ibéricos, ingleses y holandeses eran considerados herejes por capturar y entregar religiosos a las autoridades japonesas, las cuales les recompensaban. El Shogun en funciones de Japón, Ieyasu, en 1614, publica edictos de persecución contra los cristianos y en especial contra los eclesiásticos, a los que se les aplicarían rigurosas penas, torturas e incluso el martirio. Por todo esto, ir a Japón en esa época era muy arriesgado y la entrada de religiosos se hacía de forma clandestina. Las denuncias contra los jesuitas por el modo de actuar en Extremo Oriente y en otros estamentos fueron numerosas y fueron cada vez a más. Se les acusaba de comerciar, de no respetar las liturgias, de impedir el ejercicio libre al resto de las órdenes, de no auxiliarles, de hacer uso de intrigas, tramas, etc. Y uno de los mayores exponentes en tales acusaciones fue Diego Collado, que no tuvo el menor reparo o duda de presentarlas ante el Papa y ante el mismo rey Felipe IV más tarde. En todos los libros consultados no hay duda de que Diego Collado nació en Miajada y que fue bautizado en su iglesia de Santiago. Lo que no está tan clara es la fecha de su nacimiento. Para algunos autores fue en 1587, pero en el archivo parroquial no aparece, y la otra fecha, la más citada, la de 1589, no se ha podido verificar porque faltan los documentos de este año y los 3 siguientes. Lo que he constatado es el bautizo de 2 hermanos suyos posteriores. En 1605 ingresa en el convento salmantino de San Esteban de la Orden de Predicadores y en 1610 recibe la orden sacerdotal. Los elogios que sobre él se han vertido en dicho convento son valiosos, considerándosele como una de sus figuras más relevantes. Estaba predestinado a ocupar altos cargos eclesiásticos o cátedras en la Universidad de Salamanca, pero prefirió dedicarse a las misiones de Extremo Oriente. El padre Alonso Navarrete, posteriormente protomártir de los dominicos en Japón en 1617, fue encargado de reunir a 29 predicadores para la misión 11 de Filipinas, ocupando Diego Collado el 4º puesto, y esto ya nos dice de lo estimado que era. Llegaron en 1611 a Filipinas y estuvo por distintos lugares en el norte, ocupando cada vez cargos más elevados. En 1619, en un capítulo provincial en Manila, se decide elaborar una relación de los mártires de Japón. Para la confección de la misma, se encarga al padre Collado que fuera el portador, ya que era considerado el misionero más idóneo para ello, llegando a Nagasaki a finales de julio de ese año. Dicho informe lo tenían que realizar unos padres que, a la llegada de Collado, se encontraban encarcelados. Ante esta inesperada situación, se decide que confeccione dicha relación el padre Jacinto Orfanel, que, ayudado por Collado, lo concluyen en el mes de octubre. Durante su primer año en Japón, Collado se dedicó a aprender el japonés y, al tener un don especial para los idiomas, al año ya predicaba y confesaba por distintas regiones de Japón, a pesar de la persecución contra los cristianos. En abril de 1621 fue apresado Orfanel y posteriormente en agosto también lo fue José de San Jacinto, pasando entonces Diego Collado a ejercer como máximo responsable o vicario de los dominicos en Japón. El primer incidente notable ocurrido con los jesuitas fue respecto a la prisión y posterior martirio del padre Luis Flores. En agosto de 1620,
Un capitán japonés cristiano llevó a Japón en su barco al dominico Luis Flores y al agustino Pedro de Zúñiga. Los ingleses, intuyendo que en el barco iban religiosos, lo apresaron y lo entregaron a las autoridades niponas. Los religiosos no confirmaron serlo, por lo que estuvieron retenidos y encarcelados por los holandeses, torturándoles para que confesaran. Varios cristianos, entre ellos Diego Collado, intentaron el rescate de ambos por distintos medios, pero todos sin éxito. Tras más de un año encarcelado, el agustino Zúñiga confesó, y a los pocos meses, en mayo de 1622, lo hizo Luis Flores. Ambos fueron martirizados en agosto junto con otros cristianos japoneses. En semanas sucesivas fueron martirizados otros presos de las cárceles por motivos parecidos, por ejemplo, por no apostatar de la fe cristiana, o por haber prestado ayuda a los religiosos, o por ser vecinos, cónyuges o hijos de los encausados. Para los jesuitas, el principal culpable de estos martirios y de la persecución japonesa era Diego Collado. En septiembre de 1622, Collado, al frente de un tribunal, elaboró la información para el proceso de beatificación de los 26 mártires de Japón de 1597, según orden del Papa Gregorio XV. Aquí se produjo otro incidente con los jesuitas, cuando ordenó a unos cristianos portugueses a testificar sobre dicho proceso, los cuales se negaron, y el padre Collado, con la potestad otorgada por el Papa, les excomulgó, siendo posteriormente quitada la condena por los jesuitas. En octubre se firmó y selló la causa y llevada a Roma por el mismo Diego Collado. A finales de 1622, Collado parte hacia Roma, por la vía de la India, recibiendo allí una carta de su compañero Castellet, en la que le advertía de los movimientos que estaban realizando los jesuitas. En marzo de 1625, Collado se encuentra en el convento de la Minerva de Roma, firmando certificados y entregando memoriales para la Congregación de Propaganda Fide, que era una institución vaticana recién creada encargada de todo lo relacionado con las misiones. Collado llegó a Roma además como procurador de las 3 órdenes mendicantes, dominicos, agustinos y franciscanos, para tratar todo lo relacionado con las misiones de Extremo Oriente. En la documentación entregada formulaba hasta 10 peticiones. Hubo varias sesiones para debatirlas, alguna de ellas presidida por el propio Papa. En marzo de 1626, el secretario Ingoli informó a Collado de las decisiones tomadas. Los jesuitas habían admitido bastantes puntos, los menos interesantes o conflictivos, pero habían sido intransigentes con los de mayor trascendencia. Collado presentó personalmente al Papa memoriales y, con abundancia de cartas, relaciones y peticiones, tanto de misioneros como de laicos, supo granjearse cierto apoyo por parte del Papa. Después de tratar los asuntos en Roma, fue enviado a España para informar al rey y a su Consejo Real. Entre las peticiones solicitadas al Papa y al Rey se destacan: primero, que se cumpla el breve de Pablo V por el que podían ir misioneros al Japón de cualquier orden y que allí no se les estorbe en el ejercicio religioso. Segundo, que se puedan ordenar sacerdotes los nativos y que puedan administrar sacramentos. Tercero, que se señale como juez o gobernador al arzobispo de Manila en vez del de Malaca. Cuarto, que no se haga división de provincias ni parroquias y que no sean asignadas a orden alguna. Quinto, que los religiosos no ejerzan el comercio, ni directa ni indirectamente. Y sexto, que mientras dure la persecución en Japón, sean los prelados de cada orden los encargados de notificar a sus religiosos los mandatos o decisiones del Papa. Para estas peticiones de Collado, el rey nombró un comité formado por un agustino, un franciscano y un jesuita, confirmándose, en un primer momento, la ejecución de dichos puntos. Tras esta resolución, el Consejo de Indias de Portugal, como afectado, exigió su derecho a tomar cartas en el asunto. En 1627, a petición de Collado, se celebró junta entre los dos presidentes del Consejo de Castilla y de Portugal. Esto disgustó a las órdenes mendicantes, ya que la resolución tomada, aunque admitía el libre acceso a Japón, se daba potestad al Consejo de Portugal de la administración, gestión y división en provincias de Japón. Ante esto, las órdenes mendicantes protestaron al Consejo Real, lo cual hizo paralizar los trámites en la resolución de los problemas. Por su parte, los jesuitas no pararon y obtuvieron carta del rey a través del Consejo de Portugal para que permanecieran en Japón solo ellos durante 15 o 20 años, y que si las demás órdenes deseaban ir a Japón, deberían obtener licencia del Consejo de Portugal. Viendo Collado que las cuestiones de Japón no lograban luz verde, más aún iban a peor, decidió hacer pública una carta del franciscano Luis Sotelo, generándose una gran polémica. Todos conocemos la vida de Luis Sotelo y que en agosto de 1624 fue martirizado, pero unos meses antes, en enero, Sotelo escribió una carta al Papa dando cuenta del resultado de su embajada, de las contrariedades por parte de los jesuitas y de los sufrimientos padecidos en la cárcel de Omura. Dicha carta llegó a manos de Collado en 1626 para que la entregase a la Propaganda Fide, lo cual hizo, pero después de sacar una copia y guardarla, sin enseñársela a nadie, ni siquiera al general de los franciscanos.
ya que hubiera supuesto un escándalo enorme su conocimiento al provenir de personaje tan insigne como era el padre Sotelo. A principios de 1628, Collado entregó una copia impresa de dicha carta al Consejo de Indias y a quien pudiera interesar, haciéndola por tanto pública. Los puntos más importantes de dicha carta contrariaban a los defendidos por los jesuitas en la polémica de las misiones. En un primer momento los jesuitas la tacharon de falsa ante el Consejo de Indias y ante la propaganda fide. Después, los jesuitas solicitaron a don Juan Cebicos, que fue tesorero en Manila y capitán de navío en Japón durante 2 años, que elaborara un discurso refutando la carta de Sotelo. El señor Cebicos trató de que su discurso fuera impreso, pero no teniendo tiempo para hacerlo, ya que partía hacia Nueva España, le encomendó el trabajo a un jesuita sevillano. Este no solo corrigió el discurso, sino que añadió otro documento. Al partir Cebicos para América recibió 50 ejemplares y quedó sorprendido al ver la manipulación de su texto y el añadido. No llegaron ahí sus sorpresas, ya que al llegar a Veracruz, otro jesuita le entregó otro documento para juntar a su discurso. Ante esto, atribuyéndole a él el relato de sucesos que desconocía por no encontrarse en esa época en Japón, se presentó ante notario para rectificar, juzgando a Collado como religioso honorable y desdiciéndose de cosas que se decían en dicho discurso. Al final todo quedó en nada, saliendo Collado airoso ante esta intriga y se dio por veraz la carta de Sotelo publicada por Collado. Hacia 1630 los jesuitas vuelven a la carga contra Collado sacando un libelo o panfleto difamatorio, describiendo a Collado como perturbador de las misiones y causante de la persecución cristiana en Japón. Se le tildaba además de rebelde, porque no acataba la jurisdicción del delegado apostólico. La autodefensa de Collado causó satisfacción en el Real Consejo, ya que descendió a terreno particular y a casos concretos, con lo que la verdad se impuso. Como puntilla, Collado en diciembre de 1631 presentó un memorial con todo lo concerniente al Japón. Se volvió a debatir, y aunque Collado consiguió muchas de sus peticiones, se daba facultad de división en provincias al Consejo de Portugal. En 1633 el Papa Urbano VIII, mediante la bula Ex Debito Pastoralis Officii, confirmó la mayoría de los postulados solicitados por Collado. Además le ofreció la mitra de obispo, pero este declinó tal dignidad episcopal proponiendo una lista de candidatos para el puesto. La actividad de Collado durante su estancia en Roma y Madrid durante este periodo de su vida no estuvo limitada a los trámites de las cuestiones del Japón. Durante este periodo de su vida, de 1625 a 1633, aún tuvo humor y tiempo suficientes para desarrollar una gran actividad literaria que a algunos les parece increíble. Podemos destacar 1. El modus confitendi, que era un método que los misioneros utilizaban para confesar a los nativos japoneses. Está escrito en latín y en fonética japonesa con caracteres latinos. A veces emplea el método de pregunta y respuesta y versa sobre los mandamientos y los pecados capitales. 2. Gramática japonesa, una de las obras más valoradas y estudiadas de Collado, y que se ha seguido durante muchos años para el aprendizaje. Es la primera gramática japonesa escrita por un español. 3. Diccionario de lengua japonesa, otra obra valiosa y llamativa. Ha sido reimpresa en Japón en varias ocasiones. 4. Historia eclesiástica, obra originalmente comenzada por Orfanel, que va de 1602 a 1620 y que posteriormente Collado la añadió hasta 1622. En Japón ha sido traducida e impresa dada la estima que de él se tiene. En España aún no ha visto la reimpresión desde que se realizó, a pesar de estar escrita en castellano. Hay que hacer constatar que debido a esta obra fue posible llevar a feliz éxito la beatificación de los 205 mártires del Japón ocurridos entre 1617 y 1632, que tuvo lugar en 1867. Puede decirse que gracias al testimonio de Collado, una parte de dichos mártires fueron beatificados. Debido a las persecuciones, tanto las autoridades civiles como eclesiásticas eran contrarias a que fueran misioneros a Japón, por lo que Collado decide crear una congregación que dependiera únicamente del maestro general de la orden. En un primer momento no obtiene la aprobación del general Secchi, pero tras fallecer este en 1628 y ser sustituido por Nicolás Rodolfi, obtiene el visto bueno de los dominicos. A Collado se le concedió el cargo de vicario de la congregación, llamada de San Pablo, el uso de 5 casas elegidas por él y la dependencia única de la central de Roma. Asimismo, en 1633 obtuvo las autorizaciones tanto del Papa como de propaganda fide. Por parte de la central de los dominicos se le encargó además de que llevara otra misión de predicadores a Filipinas. Tras el éxito de las gestiones en Roma, regresó a España para conseguir las licencias necesarias por parte del Real Consejo. De la solicitud de las 2 barcadas consiguió licencia para llevar una que lógicamente organizó para su congregación. En el Archivo General de India los datos que aparecen son bastante farragosos por no decir erróneos, ya que se dice que partió en 1632
cuando realmente lo hizo en 1634. La Barcada Real de Collado se corresponde con la misión 17 de los dominicos y aparece dirigida en el Archivo General de Indias por un tal Narváez. Los misioneros, como signo de pertenencia a dicha congregación, se dejaron crecer la barba, al igual que su director, que desde que abandonó Japón en 1622 no se la había cortado. Por esto, la congregación de San Pablo ha pasado a la historia como la misión de los Barbones. Collado en el viaje mentalizó a sus misioneros sobre el trabajo que iban a realizar, y que no era otro que el de la predicación en Japón y China. En el viaje a Manila coincidió con el nuevo gobernador de Filipinas, don Sebastián Hurtado de Corcuera, el cual se convirtió en patrocinador y protector incondicional del viajadeño. A su llegada a Manila, el 24 de junio de 1635, coincidieron en la toma de posesión el gobernador y el arzobispo, el agustino Hernando Guerrero, que llevaba varios años esperando los trámites para ocupar dicho puesto. A partir de este momento comenzaron una serie de disputas y enfrentamientos entre los distintos grupos de poder en las Filipinas. Durante 2 años se produjeron en Manila tal cantidad de incidentes que en un principio encumbraron a Collado y posteriormente a tener a todos los grupos en su contra, fue relegado de todos sus puestos y cargos. En febrero de 1637 se emitió cédula real por la que se le quitaban a Collado todas las autorizaciones y licencias, y asimismo se ordenaba que fuera enviado el misionero a España. Durante años, Collado continuó con su vocación de escritor, anotando hechos, contestando a consultas, confeccionando libros prácticos, etc., acusándole a sus compañeros dominicos de hereje. También escribió cartas de reclamación y quejas a la Inquisición de México, algunas de ellas retenidas y no entregadas por los dominicos hasta que no hubo fallecido. Sobre la fecha y el modo de fallecimiento no queda muy claro. En muchos libros la fecha más citada es la de 1638, pero hay escritos suyos posteriores. La fecha más probable es la del primer trimestre de 1641, ya que en el capítulo provincial del 20 de abril se constata el fallecimiento por naufragio de Collado. Sobre su defunción se ensalza su heroísmo y celo misionero, destacándose que, pudiendo él salvarse, decidió regresar al barco naufragado para administrar sacramentos y acompañar a los que no podían salvarse en sus últimos momentos, pereciendo también él. Collado, con la creación y administración de la congregación, se propuso separar Japón y China del resto de provincias, como ya se había hecho en España y América. Otra cosa que intentó fue suavizar el rigor de la observancia, a pesar de ser él uno de los religiosos de mayor celo. La disciplina de los dominicos era muy estricta, y dentro de la provincia del Santo Rosario, en la orden la más rígida, provocando muchas deserciones e incluso fallecimientos. En la actualidad, varios profesores japoneses han mostrado especial interés o admiración por la personalidad y obra de Diego Collado. Su atracción radica en la visión histórica, su coraje y su valor heroico, así como de la gran capacidad para solucionar de forma avanzada y progresista los problemas de reclutamiento, religiosidad y lingüística en aquellos tiempos difíciles. Sobre su vida y obra es tal la complejidad y abundancia de documentos que sería necesaria la dedicación de varios historiadores durante años, ya que muchos de sus escritos aún no han sido catalogados. En España ha sido y es una figura desconocida, quizás por las circunstancias de su vida y obra, o quizás por la incomodidad que haya podido producir, teniéndosele en mayor estima fuera que aquí. Podemos destacar como trabajos foráneos la reimpresión de sus obras, las traducciones realizadas a distintos idiomas, las conferencias en las que se ha hablado de él, llegándose incluso a dar conferencias únicas y exclusivamente sobre él, como la de París del 2008. Invito a todos a que sigamos investigando y estudiando la obra de este misionero, que seguro puede aportar otros puntos de vista de aquella época, además de confirmar muchos datos y planteamientos conocidos. Su obra puede ayudarnos mucho, por ejemplo, a los japoneses en su fonética de hace 4 siglos y a españoles en la mentalidad social cristiana de esa época. Como suele ser habitual, entre los historiadores se suelen citar las obras en las que han basado sus estudios. En este caso, las fuentes consultadas son fuentes que muchos de los expertos en este campo me han comentado que desconocen. Puedo citar, por ejemplo, a Hilario Ocio, a Isacio Rodríguez, a José Luis Espinel, a Justo Cuervo o a José Delgado García, entre otros, que, como he dicho, son desconocidos para muchos historiadores o eruditos, que estudian e investigan sobre las relaciones de España y Japón en los siglos XVI y XVII. Muchas gracias por su atención.